en esta segunda parte, ¿sí?, vamos a determinar el potencial eléctrico para todo el espacio de la distribución que consiste en estos dos cascarones esféricos, los cuales ya le calculamos el vector de campo eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Para eso hagamos un breve repasito. Recuerden que el potencial eléctrico lo podemos determinar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos la carga, ¿sí?, y la distribución tiene una cierta simetría, es posible calcular el potencial eléctrico como la integral de K por dQ sobre R. Esa es una expresión y una manera para determinar el potencial eléctrico a partir de la carga distribuida, ¿sí?, en este caso la carga dQ, que se distribuye a lo largo de toda la distribución. Es una manera de determinar el potencial eléctrico. Pero también aprendimos que había otra manera de determinar el potencial eléctrico, que era a partir del campo eléctrico, ¿sí? Nosotros aprendimos que si conocemos el campo eléctrico, entonces el potencial en cualquier punto P para cualquier distribución de carga era el negativo de la integral de línea, desde el punto que tomábamos como referencia hasta el punto P donde queremos calcular el campo eléctrico. Esa integral de línea, desde luego, se evaluaba para el campo eléctrico. Y además, sumábamos el potencial de referencia. Recordemos que el punto de referencia es un punto cualquiera del espacio que yo elijo para asignarle un cierto valor de potencial, que es lo que se llama potencial de referencia. Este potencial de referencia podría ser un valor cualquiera. Yo puedo ir a ver qué ha salido hoy en la quiniela y decir, mira, al punto este de acá le voy a asignar un potencial de referencia que es igual a 153 voltios, ¿sí?, porque quiero. Bueno, es el concepto de punto de referencia y potencial de referencia. El punto de referencia es al punto del espacio al cual yo le asigno un potencial cualquiera que yo desee, que se llama justamente potencial de referencia, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, ¿sí?, para no complicarnos la vida, al potencial de referencia le asignamos ¿qué valor? 0. En ese caso, la expresión anterior que me permite calcular el potencial de cualquier punto P se reduce de una forma todavía más sencilla, que es la siguiente. El potencial en cualquier punto P es el negativo de la integral de línea del campo desde el punto tomado como referencia hasta el punto P en el cual quiero calcular el potencial eléctrico, ¿sí? Desde luego, esa integral de línea se evalúa para el campo eléctrico. Y ya no escribimos el potencial de referencia porque este lo hicimos 0, ¿sí? Entonces, esta expresión de aquí sirve para calcular el potencial eléctrico en cualquier punto P siempre que el potencial de referencia sea igual a 0. Y la última variante que habíamos encontrado para hallar el potencial eléctrico a partir del campo, y que es la que vamos a utilizar hoy, es aquella en la cual todavía particularizamos un poquito más. Y en vez de decir que el punto de referencia es un punto cualquiera, decimos que el punto de referencia se toma en el infinito, es decir, a una distancia muy alejada de nuestra distribución. En ese caso, la expresión anterior se particulariza aún más, y ya sabiendo que el punto de referencia es el infinito, esto quedará el negativo de la integral desde el infinito, que es el punto de referencia, al punto P, ¿sí? Obviamente, dicha integral evaluada para el campo eléctrico, ¿sí? Y esta expresión me permite, por lo tanto, determinar el potencial eléctrico en cualquier punto P siempre que el punto de referencia se tome en el infinito y el potencial en el infinito sea igual a 0. Esta última expresión es la que vamos a emplear para determinar el potencial eléctrico en la distribución esférica de cargas que tenemos nosotros, ¿sí? Es importante entonces saber, a modo de síntesis ya, que el campo eléctrico, por lo tanto, se puede calcular mediante diferentes caminos. Uno es a partir de la carga, ¿sí?, como se observa en esta expresión, ¿sí?, donde justamente se integra respecto de la carga, y otra es a partir del campo eléctrico, como se observa aquí. En el caso particular de las distribuciones esféricas de carga, en general siempre se toma la referencia en el infinito y el potencial en el infinito igual a 0. Y en esa circunstancia se puede aplicar esta ecuación que me relaciona el potencial en cualquier punto P en términos del campo eléctrico.
más precisamente en términos de la integral de línea del campo eléctrico. Como nosotros ya conocemos el campo eléctrico para nuestra distribución de carga, lo calculamos en el video anterior, ¿sí? En la explicación anterior, es esa la razón por la cual vamos a utilizar este camino para hallar el potencial. Ya conocemos el campo eléctrico, bueno, genial, entonces ahora lo vamos a integrar como muestra esta ecuación para calcular y conocer así el potencial en cada punto P del espacio. ¿Sí? Bien, entonces, aquí tenemos de nuevo dibujada nuestra distribución esférica de cargas con las líneas de campo. ¿Sí? Ahora, nuestra idea, ¿sí? o nuestro objetivo en realidad, es determinar el potencial eléctrico en todo el espacio. Y con esto quedará terminado el problema de hoy y la clase de hoy. Al final del video voy a explicar una forma cualitativa, es decir, sin cálculo, de graficar la función de potencial, que es algo que a veces lo piden. Entonces, vamos a determinar el potencial en todo el espacio bajo la suposición de que el potencial en el infinito es cero. En otras palabras, con esta suposición ya me están dando el OK para que utilice la última expresión de potencial eléctrico que vimos. Es decir, si el potencial en el infinito es igual a cero, entonces perfecto, yo ya sé que en todo punto P el potencial es el negativo de la integral de línea desde el infinito hasta el punto P en cuestión del campo eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Como el potencial en el infinito es cero, listo, ya me han dado el OK para que emplee esta formulita, no me gusta llamar la fórmula, pero bueno, ¿sí? Que es la más sencilla de todas para determinar el potencial en cualquier punto P a partir del campo eléctrico índice. ¿Sí? Entonces, aquí está la función en rama, el campo eléctrico es cero en la región en la cual R varía entre 0 y B, es decir, esta región es la que incluye tanto la cavidad del cascarón interior como el interior del cascarón interior, ¿sí? Parece un trabalengua, pero lamentablemente se dice así. Es K por Q1 sobre R cuadrado para la región en la cual R varía entre B y C. Esta región en la que R varía entre B y C, recuerden que es la región correspondiente a esta cavidad que estoy marcando aquí. ¿Sí? Tenemos 0 si estamos dentro del conductor exterior, ¿sí? Y tenemos K por Q1 más Q2 sobre R cuadrado si estamos fuera de la distribución, es decir, donde R es mayor que D. Entonces ya tenemos nuestra función en rama del campo eléctrico. Bien, a continuación, chicos, lo que vamos a ver es cómo evaluar esta integral de línea. Esta integral de línea se evalúa de forma súper sencilla y cuando ustedes vayan a resolver esto no hace falta que hagan lo que yo voy a explicar a continuación. Sin embargo, lo voy a explicar porque el año pasado yo dije, bueno, no, para que no se compliquen la vida a los chicos, les voy a dar directamente el tip práctico de cómo evaluar esta integral de línea y que lo hagan así, chao. Bueno, a la mayoría les gustó, pero hubo otros chicos que parece que les gusta entender todo y me pedían que les explique de dónde salía esa regla, ¿sí? Para resolver esta integral de línea. Entonces, bajo la posibilidad de que en este cursado también haya chicos que quieran saberlo, lo voy a explicar por única vez para que ya les quede claro a todos, pero después les voy a decir, miren, sin embargo, cuando ustedes vayan a resolver esto, directamente hagan lo siguiente. Y listo, ¿sí? Bueno, veamos cómo se trabaja entonces, chicos, con estas integrales de línea. Primero recordemos la idea de una integral de línea. En efecto, recordemos que la integral de línea se evalúa a lo largo de una trayectoria curvilínea cualquiera. Como el campo eléctrico es conservativo, no me interesa cuál sea la trayectoria que yo considere, en cualquier caso esta integral de línea va a tomar siempre el mismo valor, porque recuerden que la característica de todo campo conservativo es que la integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, no importa cuál sea la trayectoria que yo considere para evaluar esta integral de línea, siempre voy a obtener el mismo valor y por lo tanto un valor correcto en la medida que resuelva bien dicha integral. Los libros, sin embargo, le van a decir que utilicen, ¿sí?, una trayectoria radial, que es la más sencilla de todas. Lo otro a tener en consideración aquí, chicos, es lo siguiente. Fíjense, en una integral de línea deben prestar especial atención al orden de los subíndices. El subíndice inferior, que en este caso es el infinito, indica el punto de partida, desde donde yo arranco.
Y el subíndice superior indica el punto de llegada, es decir, donde yo termino. En otras palabras, cuando yo evalúo esta integral de línea, tal y como está aquí en el dibujito, voy a arrancar en el infinito, este es el inicio, y voy a recorrer esa trayectoria arbitraria. Fíjense que acá es la trayectoria marcada en verde, es arbitraria, tiene una forma cualquiera, ¿sí? Y voy a recorrerla esa trayectoria en sentido tal que voy desde el infinito, que es el límite inferior de mi integral de línea, hacia el punto P en cuestión, que es mi punto de llegada, o sea, el límite superior de mi integral de línea. ¿Sí? Entonces, en definitiva y en resumidas cuentas, la integral de línea se evalúa a lo largo de una trayectoria cualquiera. Dicha trayectoria aquí está dibujada en color verde y tiene una forma arbitraria para enfatizar que puede tener cualquier forma. ¿Sí? El límite inferior de la integral de línea indica el punto de partida, es decir, desde donde yo arranco a recorrer mi trayectoria. Y el punto P, que es el límite superior, indica el punto de llegada donde yo termino de recorrer mi trayectoria. Entonces aquí en el dibujito arranco en el infinito y termino en el punto P aquí a la izquierda. Entonces el sentido en el que yo recorro esa trayectoria es el sentido dado por esta flecha que estoy remarcando ahora en color negro. ¿Sí? Ahora bien, dentro de la integral de línea hay otro elemento que es fundamental, que es el vector diferencial de L. Ese vector diferencial de L denota, como todo diferencial, el desplazamiento infinitesimal, es decir, muy pequeñito, a través de los cuales yo me voy moviendo por mi trayectoria. ¿Sí? Repito una vez más, el vector diferencial de L denota un vector de desplazamiento muy pequeñito, a través de los cuales yo me voy desplazando conforme recorro la trayectoria en esta integración. Aquí está un ejemplo de tal vector diferencial de L. Fíjense, voy a bajarle un poco el espesor a esto, que el vector diferencial de L, chicos, tiene la siguiente característica. Esto ya lo sabemos desde Física 1. Es siempre tangencial a la trayectoria en cada punto, como se observa acá. ¿Sí? Es tangencial a la trayectoria en cada punto. Y en sentido igual al que yo recorro la trayectoria. Entonces, como acá la trayectoria la estoy recorriendo desde el infinito al punto P, el sentido es como el que se muestra ahí. ¿Sí? Otro vector diferencial de L, por ejemplo, lo podría dibujar acá. Sería tangencial a la trayectoria y en sentido de recorrido de la trayectoria. Otro vector diferencial de L vendría acá. Tangencial a la trayectoria y en sentido de recorrido de la trayectoria. Esos son los vectores diferenciales de L que aparecen en la integral de línea. ¿Sí? Bien, lo último que vamos a ver hoy, respecto de la evaluación de la integral de línea, desde luego. Al campo eléctrico, nosotros hasta aquí solo determinamos su componente radial. ¿Sí? Por eso es que yo, fíjense, no puse la flechita aquí arriba, porque no hay nada que haga referencia a la dirección de ese vector de campo eléctrico. Simplemente expresé su componente radial. ¿Sí? Ahora bien, si yo lo quisiera expresar en forma vectorial, rigurosa, ese vector de campo eléctrico, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. El vector de campo eléctrico ya sabemos que es radial, ¿sí? Porque la distribución es esférica, es radial. Entonces, ¿cómo denotamos su dirección radial? De la siguiente forma. Escribimos su componente radial, que es la que determinamos en el primer video haciendo uso de la ley de Gauss, y esa componente radial la hacemos que multiplique a un vector unitario R. El hecho que el vector unitario se llame R ya les está dando el indicativo que ese vector unitario tiene la característica de ser un versor en dirección radial, de allí que se denote con la letra R, ¿sí? Y es siempre hacia afuera. O sea que si yo vengo a mi distribución de carga, aquí el vector R unitario es un vector de esta forma, chicos. Radial, vamos a hacer un poco de acercamiento, y hacia afuera. ¿Sí? En cada punto es radial y hacia afuera. Radial y hacia afuera. Ese es el vector unitario R. ¿Sí? Este es el vector unitario R en ese punto, este es el vector unitario R en ese punto, este es el vector unitario R en ese punto. Entonces, ¿con esto qué consigo? Al multiplicar la componente del vector campo eléctrico por ese vector unitario R, que es radial,
el resultado va a ser justamente un vector radial que tiene por componente radial a la componente de campo eléctrico que calculamos anteriormente. En otras palabras, lo que vamos a obtener es efectivamente el vector de campo eléctrico, es decir, un campo eléctrico en dirección radial y cuya componente es la que calculamos anteriormente, EDR. ¿Sí? ¿Para qué hago eso yo, chicos? Porque ahora me interesa evaluar este producto escalar dentro de la integral de línea. E escalar de L. Ya sabemos cómo representar vectorialmente este campo eléctrico y ya sabemos qué es el vector diferencial de L. Entonces ahora procedemos a resolver ese producto escalar. Lo hacemos aquí, miren. E escalar de L. El vector E ya sabemos que de la forma E de R multiplicando por el versor R. Y multiplico escalarmente por DL. Por la propiedad asociativa mixta que le han enseñado en álgebra 1, yo puedo asociar el producto escalar de R, que es el versor, con el desplazamiento infinitesimal de L. ¿Sí? Este producto escalar de acá se puede expresar de la siguiente forma por propiedad. Es el módulo del versor R por el módulo del vector de L por el coseno del ángulo que forman ellos. Pero como el versor justamente es un vector unitario, este módulo es igual a 1. Y entonces este producto escalar de aquí se reduce simplemente a escribir dl por coseno de phi, como está escrito a la derecha. ¿Sí? Y si hacemos uso de la trigonometría, venimos y vemos acá. ¿Quién es phi? Phi es el ángulo que forma el vector dl con el vector de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, dl por coseno de phi, lo que me va a dar es la proyección en la dirección radial del vector de desplazamiento de L. En otras palabras, dl por coseno de phi es simplemente esto que estoy marcando en celeste, que denota la componente radial del desplazamiento efectuado cuando nos desplazamos una cantidad de L. ¿Sí? Ahí se ve clarito. Por eso está hecha la proyección. Voy a cambiar el color acá. Que ese dr, ese segmento en celeste, es la proyección de este vector dl en la dirección radial, como se observa aquí. ¿Sí? Lo marco una vez más. Este es el vector dl. Entonces, dl por coseno de phi es la proyección del vector dl en la dirección radial. Dicha proyección es, por lo tanto, este segmentito que voy a marcar en verde. ¿Sí? O sea que el dl por coseno de phi es el desplazamiento radial experimentado, ¿sí?, cuando nos desplazamos una cantidad diferencial de L. ¿Sí? Es la componente radial del vector de desplazamiento de L. Entonces, ese dl por coseno de phi, insisto, es el diferencial de R. ¿Sí? Es decir, el desplazamiento en la dirección radial. Aquí está anotado, ¿sí? Diferencial de R es el desplazamiento en la dirección radial. Es decir, es la componente radial del vector de desplazamiento de L. Profe, una consulta. Sí, ¿El DL se lo puede considerar como un vector de desplazamiento sí, de infinitesimal? hecho es eso. El de L es un vector de desplazamiento infinitesimal. Es eso. Ah, bien. Sí, 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 sí. Entonces, ya sabemos que el dl por coseno de phi es de R. Entonces, en definitiva, lo que pudimos mostrar es que el E escalar de L es exactamente lo mismo que escribir E de R por dr. ¿Cuál es la ventaja? Que ya me olvido de los vectores y trabajo simplemente con componentes radiales. Entonces puedo reducir la integral de línea a una integral del cálculo 2. En efecto, volvemos acá. Fíjense, voy a escribir acá arriba. Esto es el negativo de la integral entre el infinito y E escalar de L, ya sabemos que es E de R por dr. Lo acabamos de probar. ¿Sí? Ya sé que evaluar E escalar de L lo mismo que E de R por dr. Entonces, esta integral de línea, al integrando, lo escribo de esta forma. E de R por dr. Y como ahora estoy integrando respecto de R, en vez de indicar como límite superior al punto P, lo que indico es el valor de R al cual estoy integrando. ¿Sí? Que es la distancia radial medida desde el centro de la distribución de carga. En otras palabras, hemos logrado reducir esta integral de línea
a una integral mucho más sencilla, que es esta que está aquí. ¿Sí? Cuando digo más sencilla, lo digo en el sentido de que ya no aparecen vectores. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Y es la regla práctica que yo les digo siempre que tienen que aplicar. Cuando ustedes tengan una distribución esférica, como la que tenemos aquí, entonces el potencial a cualquier distancia r, chicos, que es cierto, por definición se calcula como el negativo del integral desde el infinito hasta el punto P de E escalar de L, es exactamente lo mismo que evaluar el negativo de la integral y respetan el orden de los límites. Ponen el infinito abajo, pero arriba ponen la distancia r a la cual se encuentra el punto P. Y en el integrando, en vez de escribir los vectores E y dl, escriben E de r por dr, donde E de r ya lo determinaron con la ley de Gauss, ¿sí? Como vimos anteriormente. Y con eso ya está calculado el potencial eléctrico en cualquier punto R, o mejor dicho, pueden calcular el potencial eléctrico en cualquier punto R. ¿Sí, chicos? Súper sencillo. Entonces, esa es la reglita que yo quiero que ustedes sepan, ¿sí? Que cuando tengan una distribución esférica, esta integral de línea se reduce simplemente a esta integral del cálculo 2. Respetan el orden de los límites de integración, el infinito abajo, el infinito abajo. El punto P va arriba, bueno, entonces aquí no lo pongo el punto P, sino que pongo la distancia a la cual se encuentra el punto P, que vendrá denotada por la letra R, porque es la distancia radial desde el centro de la distribución. Y en vez de escribir el vector de campo eléctrico, escriben su componente radial, que es E de R, y que la determinaron anteriormente por ley de Gauss. Y en vez de integrar respecto de la diferencial de L, integran respecto de un desplazamiento radial de R, que es escalar. ¿Sí? Así es como se trabaja para hallar el potencial eléctrico en distribuciones que tienen simetría esférica. Si tuviesen simetría cilíndrica, se procede de forma bastante similar. ¿Sí? De hecho, voy a subir videos donde voy a explicar cómo calcular el potencial en tales distribuciones cilíndricas. Bueno, entonces ya con eso aclarado, procedemos a calcular el potencial en cada una de las regiones. La idea va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a utilizar la expresión que ya expliqué recién, ¿sí? Que es la versión sencilla, que me dice que a cualquier distancia r, el potencial es el negativo de la integral desde el infinito hasta r de la componente radial del campo eléctrico por dr, que es el desplazamiento radial. Desde luego, bajo las condiciones de que el potencial en el infinito es 0. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Ya sabemos que la función que estoy integrando, que es el campo eléctrico, es una función en rama, ¿sí? De hecho, miren, aquí está. Es una función en rama, ¿sí? Con la que se observa aquí. Entonces, ustedes saben que cuando evalúan la integral definida de una función en rama, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir desglosando esa integral para cada una de las ramas, ¿sí? De la función. Entonces, aquí es la manera en la cual vamos a proceder. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿sí? Fíjense, en este caso vamos a ir desde afuera hacia adentro, es decir, vamos a comenzar con los R que son mayores que D. ¿Sí? O sea que vamos a comenzar a analizar el potencial en aquellos puntos, chicos, que están aquí, fuera de la distribución. Es decir, que tienen, vamos a usar la tecnología, que tienen un R, ¿sí? Este sería el R, que es mayor que D. ¿Sí? Vamos a tener el potencial, en otras palabras, para todos los puntos que están en esta región de acá, que es exterior a mi distribución. Es decir, para los cuales la distancia R es mayor que D. Entonces, empezamos por ahí. Si R es mayor que D, entonces el potencial en cualquiera de esos R mayores que D será el negativo de la integral desde el infinito hasta R del campo eléctrico por dr. Pero entonces, ¿qué hago? Vengo y me fijo, a ver, ¿cómo es el campo eléctrico para R mayores que D? Entonces vengo acá a la función en rama y digo, mira, si estamos en R mayores que D, el campo eléctrico tiene esta forma. Entonces, en otras palabras, cuando estoy integrando en R mayor que D, estoy integrando esta rama de acá. Entonces el campo eléctrico E de R lo escribo según esa rama de ahí. K por Q1 más Q2 sobre R cuadrado por dr. Resuelven la integral, como ya saben, regla de Barrow, y le quedará esto así. K por Q1 más Q2 sobre R. Listo, ya tenemos el potencial eléctrico, chicos, en aquellos puntos que se encuentran a una distancia R mayor que D respecto del centro de la distribución. ¿Sí?
como era lógico y de esperar, el potencial es el mismo que tendría una carga puntual centrada en la distribución y cuyo valor es Q1 más Q2. ¿Sí? Bien, procedemos a la otra región. Recuerden que vamos desde afuera hacia adentro. Profe, una Sí, pregunta. sí. Donde dice K aplicó lo reemplazó, ¿verdad? Sí, claro, en vez de escribir el 1 sobre 4 pi epsilon 0 que aparece acá, pongo K. Por eso yo Claro, en los sí, videos digo a veces K en vez de estar diciendo 1 sobre 4 pi epsilon 0. claro. ¿Sí? Simplemente eso. Ahora bien, seguimos entonces. Si el R varía entre C y D, ¿sí? Entonces vamos a calcular el potencial eléctrico para esa región. Si quieren la vemos aquí en el dibujito. La región en la cual R varía entre C y D es esta región que estoy marcando acá que está dentro del conductor exterior. ¿Sí? Esta región así. Bueno, integremos entonces para ese R. Entonces, el potencial para esos R es el negativo de la integral desde el infinito hasta R del campo eléctrico. Cuidado, porque cuando hacemos esto, ahora el campo eléctrico está cambiando de definición en el camino. ¿Por qué? Porque arranco en el infinito, supongamos acá, ¿sí? Está bastante cerca de ese infinito, pero es para que se entienda, ¿sí? Vamos desde el infinito hasta acá, ¿sí? Donde este es el valor de D, tenemos un cierto valor de campo eléctrico, que era K por Q1 más Q2 sobre R cuadrado. Sin embargo, cuando empezamos a entrar dentro del conductor, porque recordemos que estamos evaluando el potencial en esta región aquí, dentro del conductor, el campo eléctrico, ¿cuánto vale, chicos, dentro del conductor? Vale 0. Entonces tenemos un cambio de definición de la función de campo eléctrico. Entonces, ¿qué le enseñan en cálculo 2? ¿Qué es lo que tienen que hacer a la integral definida cuando la función que están integrando es en rama y cambia de definición en el intervalo que están integrando? Tienen que desglosar la integral en las dos partes donde la definición cambia. ¿Sí? Esto quiere decir, vamos a integrar en un primer tramo que va desde el infinito hasta D, ¿sí? En este primer tramo, donde el campo eléctrico tiene este valor, y después vamos a integrar en el segundo tramo, que es dentro del conductor, donde el campo eléctrico tiene el otro valor que es 0. Entonces, esta integral la escribimos de la siguiente forma. Ponemos el menos este, que es este menos acá, y a la integral esta, como dijimos, la desglosamos en dos integrales. Una va desde el infinito hasta D, donde el campo eléctrico tiene este valor o esta definición, y otra va desde D hasta R, donde el campo eléctrico, estamos dentro del conductor, toma un valor, por lo tanto, de 0. ¿Entienden esto, chicos? ¿Sí? Es como la elección en cálculo 2 que hacen con funciones en rama. Cuando el intervalo de integración abarca varias ramas, ¿sí? Lo que tienen que hacer es desglosar la integral en intervalos de manera tal que van calculando la integral en cada una de las ramas y después la suman. ¿Sí? Bien, como el campo eléctrico aquí es 0, este término se anula y me quedará que el potencial para cualquier valor de R con R entre C y D es K por Q1 más Q2 sobre D. Fíjense que como debía ser, este potencial es constante en la región entre C y D. ¿Por qué sé que es constante? Bueno, porque D es una constante, K es una constante, Q1 es una constante y Q2 es una constante. No dependen de R. ¿Sí? Con eso ya tenemos el potencial determinado en la región entre C y D. Ahora vamos a calcular el ¿Profe? potencial. Sí, pregúntame, Maxi. Ahí el campo no era 0, ¿verdad? ¿En dónde? En la región que recién hemos calculado, el ¿Entre C y potencial. D? Sí, Sí. es 0. Porque C Ah, claro, porque si no podríamos decir por propiedad que el potencial es constante. sí es constante, pero exactamente. Pero vos podrías decir solo eso, que es constante y no sabe cómo el valor. Yo acá ya te lo Claro, determiné el valor. ¿Sí? sí. Exactamente. Por eso es que yo le decía que era obvio que tiene que salir un valor constante. Porque estábamos dentro de la región del conductor. ¿Sí? Ahora bien, si estamos en la región en la cual R varía entre B y C, bueno, vengamos al dibujito a ver cuál es esa región. R varía entre B y C. Identifiquemos cada cosa. Esto así es B, ¿sí? Esto así es B. Y esto así es C. Entonces, si R varía entre B y C, quiere decir que estamos en esta región que estoy marcando acá. ¿Sí? Ahora bien,
¿Cómo hacemos para calcular el campo eléctrico ahí? De nuevo, el potencial para esos R va a ser el negativo de la integral desde el infinito hasta R de E de R por dr. Pero aquí tenemos de nuevo el problema. Y es que cuando venimos desde el infinito hasta ese valor de R, el campo eléctrico va cambiando de definición. ¿Sí? En efecto, cuando venimos desde el infinito, pongamos que el infinito esté aquí, tenemos en este primer tramo un cierto valor de campo eléctrico. En este segundo tramo tenemos otro valor de campo eléctrico. Y en este último tramo tenemos otro valor de campo eléctrico. ¿Sí? Para que quede claro, lo voy a hacer un poquito más grueso esto, para que lo vean, porque por ahí no lo ven. En este primer tramo, el campo eléctrico tiene un cierto valor. En este segundo tramo tiene otro valor. Y en este último tramo tiene otro valor. Entonces el campo eléctrico cambia 3 veces de valor durante la integración. Entonces, ¿qué hacemos? Desglosamos la integral en una integral para este tramo, otra integral para este tramo y otra integral para este tramo. ¿Sí? Y luego, desde luego, la sumamos. Entonces, vamos a tener que la integral desde el infinito hasta R es lo mismo que evaluar. Respeto el signo menos ahí, abro corchete y digo. O sea, desgloso la integral. Voy desde infinito hasta D. Allí el campo eléctrico tiene esta definición. Luego voy desde D hasta C, que es la región que está dentro del cascarón exterior. Ahí el campo eléctrico es 0. Y luego evalúo la integral desde C hasta el valor de R en cuestión, que es el valor de interés. Allí el campo eléctrico tiene este valor, que es K por Q1 sobre R cuadrado. Todo eso lo hacen viendo la función en rama que está aquí. ¿Sí? Fíjense, si R está entre B y C, el campo eléctrico vale K por Q1 sobre R cuadrado, como escribimos en este último término de aquí. ¿Sí? Entonces ahora resuelven esas integrales. Esta integral desde luego se anula porque el integrando es 0. ¿Sí? Y entonces al resolver las integrales le va a quedar esta expresión para el potencial. K por Q1 más Q2 sobre D menos K por Q1 sobre C más K por Q1 sobre R. Ese es el potencial en la región en la cual R varía entre B y C. Ya nos quedan 2 tramos más y terminamos el problema en forma analítica. ¿Sí? La otra región, chicos, es cuando R varía entre A y B. Las veamos en el dibujito cuál es esa región en la cual R varía entre A y B. Esto es A, esto es B. Entonces cuando R varía entre A y B estamos en esta región, o sea, dentro del conductor interior. Bien, de vuelta, como dijimos recién, cuando evaluemos la integral desde el infinito hasta ese valor de R, ¿sí? Vamos a tener que el campo eléctrico en esta región tiene un valor, en esta región tiene otro valor, en esta región tiene otro valor y en esta región tiene otro valor. Entonces, de vuelta, vamos a tener que desglosar la integral de línea en varias subregiones, evaluarla en cada una de ellas y luego sumarlas. En efecto, lo que vamos a hacer es, el potencial es el negativo de la integral desde el infinito hasta R del campo eléctrico. Este signo menos, lo repito aquí, abro corchete y desgloso la integral. Y vamos, desde el infinito hasta D es la primera región. Ahí el campo eléctrico tiene este valor. Aquí me falta el dr, ¿sí? Luego, la segunda región es de D hasta C. Aquí estamos en el interior del conductor. Ahí el campo eléctrico tiene este valor. Luego vamos desde C hasta B. Ahí el campo eléctrico tiene este valor. Y luego vamos desde B hasta el valor de R en cuestión. Como estábamos dentro del conductor, entonces ahí el campo eléctrico vale 0 de nuevo, ¿sí? Y entonces ya está expresada la integral en función de las diferentes regiones. Recuerden que esto no lo invento yo, sino que cada una de estos integrando lo voy viendo en la función en rama correspondiente, ¿sí? Esto es cálculo 2, en verdad ya lo tienen que recontra saber a esta altura. Al resolver la integral, ya tienen entonces la expresión para el potencial eléctrico en esa región en la cual R varía entre A y B. Fíjense que, como era de esperar, el potencial ahí es constante, porque fíjense que acá no aparece R. Todo lo que aparece son constantes. D es una constante, C es una constante, ¿sí? D es constante, C es constante, B es constante. Y de luego estos numeradores son constantes. Entonces el potencial es constante en la región entre A y B. Está bien que sea constante
Desde luego, porque la región entre A y B está dentro de un conductor en equilibrio estático. ¿Y qué le dije yo acerca del potencial de un conductor en equilibrio estático? Que es como constante. ¿Sí? Todo conductor en equilibrio estático es equipotencial, tiene el mismo valor de potencial en todos los puntos. Entonces el potencial tiene que ser constante. Eso ya me permite ver que está bien lo que estoy haciendo. Si le hubiese aparecido la letra R acá, que es la variable, ya empiezan a buscar el error porque en algo se han equivocado. No puede variar el potencial. La última región, y con esto terminamos, corresponde a la cavidad, en la cual R varía entre 0 y A. ¿Sí? Si R varía entre 0 y A, entonces estamos dentro de esta cavidad, ¿sí? Como le estoy mostrando aquí. De vuelta, cuando hagamos la integral viniendo desde el infinito, vamos a tener que el campo eléctrico tiene un valor acá, otro valor acá, otro valor acá, otro valor acá y otro valor acá. ¿Sí? En realidad, el campo eléctrico en toda esta región no es distinta, sino que es igual a 0. Recuerden, el campo eléctrico dentro del conductor es 0 y dentro de la cavidad también es 0. ¿Sí? O sea que en la región que va entre 0 y B, el campo eléctrico sí tiene el mismo valor que 0. Pero en las otras no, en las otras va cambiando. Entonces, ¿cómo procedemos con la integral? Igual que como venimos diciendo. Evaluamos el negativo de la integral desde el infinito hasta R. Respetamos este signo menos, lo volvemos a poner aquí y abrimos corchete para desglosar la integral en las diferentes regiones. Vamos, desde el infinito hasta D, donde el campo eléctrico tiene este valor. Desde D hasta C, donde el campo eléctrico tiene este valor 0 porque estamos dentro del conductor exterior. Desde C hasta B, donde el campo eléctrico tiene este valor. Desde B hasta A, donde el campo eléctrico tiene este valor porque estamos de nuevo dentro del conductor, pero esta vez interior. Y luego desde A hasta R, donde el campo eléctrico sigue teniendo un valor 0 porque estamos dentro de la cavidad, donde el campo eléctrico era 0. Listo. Resuelven esa integral y le va a quedar este valor de potencial eléctrico para esa región. Como se darán cuenta, es el mismo valor de potencial eléctrico que habíamos encontrado anteriormente, lo cual era lógico y esperable, ¿sí? Porque toda esta región que yo voy a marcar acá, miren, ahora la vamos a marcar, le voy a poner un color azul. Toda esta región que yo estoy marcando acá es una región equipotencial. El potencial es la misma dentro de toda esta región que estoy marcando acá. Por eso, ¿sí? El potencial en la última región que dentro de la cavidad me quedó igual al potencial dentro del conductor interior. ¿Sí? Toda esa región es equipotencial. ¿Por qué? Porque en toda esa región el campo eléctrico es 0. Y yo le dije que cuando el campo eléctrico es 0, entonces el potencial es constante dentro de toda esa región. ¿Sí? Entonces fíjense que mi método analítico cierra a la perfección. Súper largo el problema, pero sí, solían tomar cosas así, chicos, antes en los exámenes escritos cuando física 3 era difícil. ¿Estamos? De hecho, este es un problema de parcial viejo que yo saqué. Para terminar la clase de hoy, ¿sí? Con esto sí ya queda totalmente terminada, les explico simplemente lo siguiente. ¿Cómo hubiesen resuelto este problema cualitativamente? ¿Sí? Porque lo podrían haber hecho cualitativamente. Fíjense cómo vamos a proceder. Voy a limpiar un poco este dibujo, ¿sí? Para poderlo aprovechar, que es el del cascarón que tengo aquí. Vamos a borrar las trayectorias que dibujé, ¿sí? Con tal de que esto quede más limpito. Bueno, veamos acá. Vamos a borrar esto así, ¿sí? Lo borro así, así, así. Chao, listo. Veamos cómo se lo hace cualitativamente. Muchas veces le piden que grafiquen cualitativamente las gráficas de campo eléctrico y de potencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, para que esto sea más fácil, voy a venir aquí, vamos a hacer así, poner el control C, venimos acá, ahí, control V, ¿sí? Para que sea más fácil de ver. Y esto lo vamos a borrar porque ya no lo necesito. Entonces, lo que yo quiero que vean es lo siguiente, chicos. Vamos a correrlo esto para acá, para la derecha, así esté lo más cerquita posible de mi dibujo. Miren cómo lo vamos a resolver de sencillo cualitativamente. Vamos a graficar el campo eléctrico en función de R, ¿sí? Entonces, yo en el eje vertical, como se ve acá, ya dibujo el campo eléctrico, ¿sí? Voy a ubicar el campo eléctrico, y en el eje horizontal la distancia aérea al centro de la distribución. En 5 minutos explico esto y están desocupados. Vamos por partes entonces.
marcamos el radio A, el radio B, el radio C y el radio D. ¿Sí? Ya saben que esos son respectivamente, como se ve acá, el radio A, el radio de la cavidad interior, el radio B es el radio exterior del conductor interior, el radio C es el radio interior del conductor exterior y el radio D es el radio exterior del conductor exterior. Ahí se ve en el dibujito. Entonces, súper fácil esto, chicos. Vamos a cambiar el color acá, vamos a poner un color verde para que se note y vamos a empezar. Como bien decías vos, Maxi, hace un rato, como estamos dentro de la cavidad de un conductor en equilibrio electrostático y no hay carga en esa cavidad, ¿cuánto vale el campo eléctrico de 0 a A? Pregunto. 0. El ¿Sí? campo es cero, profe. Claro, 0. ¿Sí? Porque estamos dentro de un conductor, dentro de la cavidad en realidad de un conductor en equilibrio electrostático y que no alberga carga en su interior. Entonces, cuando eso ocurre, ya saben ustedes, lo vimos en la teoría, que el campo eléctrico en la cavidad es 0. Entonces, listo. De 0 a A, como lo acabo de dibujar aquí, el campo eléctrico es 0. De A a B, ¿estamos dónde, chicos? Estamos dentro de este conductor. ¿Cuánto vale el campo eléctrico entonces de A a B? También cero, profe. 0. Listo. Ahí está dibujado, miren, el campo eléctrico es 0. Cuando estamos en la región para los cuales R es mayor que B, es decir, estamos en esta cavidad que estoy marcando acá, el campo eléctrico es radial hacia afuera y el mismo que tendría una carga puntual ubicada en el centro de la distribución. Entonces, el campo eléctrico allí variará, como se observa acá, con esta forma como de hipérbola que responde a la ecuación K por Q1 sobre R cuadrado. ¿Sí? Porque es el mismo que tendría una carga puntual ubicada en el centro, porque el campo es radial, igual que el de una carga puntual. ¿Sí? Listo, ya tenemos el campo eléctrico dibujado entonces en la región en la cual R varía entre B y C. Cuando vamos a la región en la cual R varía entre C y D, estamos dentro del conductor. ¿Cuánto vale el campo eléctrico dentro del conductor, chicos? De vuelta. Cero. 0. Entonces, entre C y D, el campo eléctrico es 0. ¿Sí? Y ahora vamos a la región exterior, es decir, fuera de la distribución como se ve acá. El campo eléctrico allí es radial y hacia afuera, es decir, es el mismo que produciría una carga puntual cuyo valor es la suma de la carga encerrada, o sea, Q1 más Q2. En otras palabras, ahí el campo eléctrico volverá a ser, con una forma de hipérbola, respondiendo a la ecuación K por Q1 más Q2 sobre R cuadrado. ¿Sí? Que es como si fuese creado por una carga puntual de valor Q1 más Q2 en el centro de la distribución. Miren, ya está el campo eléctrico graficado. Eso le suelen pedir a veces que lo hagan así cualitativamente. Eso es todo. ¿Está entendido, chicos? Lo último es determinar el potencial eléctrico de forma cualitativa. Miren recién el lío que hicimos para calcularlo analíticamente, pero le pueden pedir cualitativamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, graficamos en el eje vertical el potencial eléctrico. ¿Sí? Y en el eje horizontal, chicos, vamos a dibujar la distancia radial medida desde el centro de la distribución. ¿Cuál es la reglita que vamos a utilizar? Por si no se la acuerdan. La anotemos aquí. En aquellas regiones donde el campo eléctrico es 0, entonces, ¿cómo es el potencial? Constante. Y lo otro que tienen que saber es que el potencial, esta es la primera regla. La segunda regla es que el potencial disminuye en sentido de ¿quién? Del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, miren qué fácil. Proyecto, ¿sí?, los radios desde la gráfica superior, ¿sí?, para tenerlas alineadas a las gráficas, ¿sí?, como se ve acá. Ya las voy a borrar estas líneas para que no quede tan entorpecido el dibujo. En verdad no lo entorpecen tanto, es que creo que las voy a dejar. ¿Sí? Proyecto para alinearlas las dos gráficas, la de arriba y la de abajo. Entonces, fíjense, ahí las dejo marcadas, ¿sí?, en color naranja las proyecciones. ¿Cómo es el campo eléctrico? Dijimos en la región que va entre 0 y B, como se ve acá. Es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a tener que ser el potencial en esa región, chicos? Constante. ¿Sí? Aquí está indicado. El potencial es constante, pues el campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí?
En las regiones donde el campo eléctrico es cero, el potencial es constante. Entonces lo dibujo con una recta horizontal. Después, vamos a la región correspondiente a R cuando varía entre B y C, que es esta que estoy marcando acá. ¿Qué es lo que ocurre con el campo eléctrico? Aquí el campo eléctrico es distinto de cero y además es radial y hacia afuera. O sea, apunta hacia el sentido de los R creciente, como muestra esa flecha en verde. Entonces, ¿cómo va a ser el potencial eléctrico, chicos? Y bueno, disminuye en el sentido del campo. Entonces, desde acá va disminuyendo en el sentido del campo. Toma valores cada vez más pequeños. Listo. Llegamos a la región en la cual R varía entre C y D. ¿Cómo es el campo eléctrico en esa región? Cero. Entonces, ¿cómo va a ser el potencial eléctrico, chicos, en esa región? Constante. Aquí está justificado, ¿sí? El potencial es constante, pues el campo eléctrico es igual a cero en esa región. Y vamos a la última, que es aquella para la cual R toma valores mayores que D. ¿Qué ocurre con el campo eléctrico? ¿Es distinto de cero acá? No, para nada, no es distinto de cero. ¿Y cómo es el campo eléctrico ahí? Radial y hacia afuera. Entonces quiere decir que el campo eléctrico ahí apunta en el sentido de los R creciente, porque es radial y hacia afuera, como lo indica ahí la flecha verde. Entonces, ¿qué pasa con el potencial? Y bueno, mira, el potencial tiene que disminuir en el sentido del campo. Ah, bien, entonces el potencial va a venir así. ¿Sí? Listo, chicos. Graficada la función de potencial eléctrico en forma cualitativa. Fíjense que es constante en los lugares donde analíticamente determinamos que es constante y es variable en los lugares que analíticamente determinamos que era variable. ¿Sí? Una aclaración. Si el campo eléctrico no es uniforme, el potencial no disminuye linealmente. Disminuye con esta forma, que es una forma hiperbólica. ¿Sí? Esto tiene una forma de hipérbola. Solo cuando el campo eléctrico es uniforme, que es lo que ocurría, por ejemplo, entre dos placas conductoras paralelas, solo en esas regiones así donde el campo eléctrico es uniforme, es que tenemos que el potencial eléctrico, chicos, disminuye en sentido del campo, sí, pero además lo hace uniformemente, o sea, linealmente. ¿Sí? En este caso el campo eléctrico viene así, entonces el potencial disminuye linealmente. Pero ojo, este campo eléctrico es uniforme. Si el campo eléctrico no es uniforme, el potencial no disminuye linealmente, sino que disminuye hiperbólicamente, como se observa acá. ¿Sí? Con eso está terminado el problema de hoy en su totalidad. ¿Está entendido, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno.